Bien, muy buenos días a todos. Buen día, el Señor les bendiga. Qué hermosas alabanzas cantamos esta mañana, ¿verdad? Nuestro Dios, hermosísimas, describiendo ahí el carácter de Dios como juez, como salvador, como nuestro rescatador a través de la persona de Cristo. Qué hermoso. Y el Salmo 18 me gustó, después me pasan la letra. Y los acordes, ahí me la llevo para la Iglesia de la Unión. Sí, pero los acordes los necesito. Es verdad, aquí la tenemos. Gracias al Señor por eso. Bien, bueno, qué gozo poder estar aquí compartiendo con ustedes, familia del Tristán Suárez acá, la IBM de Tristán Suárez. Mi familia y yo estamos agradecidos por la invitación, pero también la Iglesia de la Unión les manda un fuerte abrazo y muchos saludos. ¿Verdad que los queremos con mucho cariño? Oramos por ustedes también. Sabemos que Dios está haciendo cosas muy hermosas acá con la iglesia, lo vemos, ahí a los misioneros, ahí en la selva, ¿verdad? Enfrentando ese montón de desafíos hermosos que Dios permite en su gracia para hacerlos crecer también, no solo a ellos que estuvieron ahí en el lugar, sino a todos los que están alrededor orando, ¿verdad? Ofrendando y estando atentos a todas estas necesidades que se van dando en estos lugares, pero lo primordial, ¿no? Es que la palabra de Dios se está predicando hasta lo último de la tierra, se está cumpliendo lo que el Señor Jesús mandó a la iglesia ahí en Hechos 1:8, así que, y en Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20, así que es una bendición poder ser parte. Sí, como bien nos lo recordaba Johnny cuando daba la introducción y nos recordaba que realmente al mirar los cielos, toda su creación y ese Dios, ¿no?, que se muestra en su palabra de una forma tan clara, no somos nada, somos tan pequeñitos. Pero a Dios le ha placido en su gracia que seres tan limitados, pecadores, ¿verdad?, y que fallamos constantemente, sean los portadores de su gloria para llevar salvación a los que aún todavía han de ser salvos, que necesitan el Evangelio. Y lo podemos ver hoy aquí, localmente. Tienen un invitado el día de hoy que va a escuchar la palabra de Dios. Y es la oportunidad y es la gracia de Dios quien es el que llama, ¿sí?, hacia su Hijo Jesucristo a las personas para que sean salvos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la gracia de Dios también. Y los usa como iglesia para que su Evangelio, ¿verdad?, y su mensaje de salvación sea predicado aquí en Tristán Suárez. Así que, bueno, qué bendición poder estar aquí todos juntos y servir así al Señor. Y es su gracia. Yo me habían invitado, ¿verdad?, a compartir la palabra de Dios. Y dije, bueno, Señor, está bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Y ayer me mandaron un mensajito a la tarde y me dijeron, Herbie, ¿será que te animas a cantar con nosotros? Y yo le digo, yo claro, sí voy a cantar con ustedes. Me dice, no, pero ahí con nosotros, ahí en la música. Y yo, bueno, vamos. Y es una bendición, es solo la gracia de Dios. Le comentaba a Fabián, ¿es tu nombre? ¿Dónde está Fabián? Ahí está. Justo me preguntaba ahí, que tiene como un mes que está viniendo a la iglesia también, y le comentaba que cuando nosotros nos vinimos de Venezuela hace 8 años, y aprovecho este paréntesis allí, nosotros orábamos al Señor para que nos trajera una iglesia donde pudiéramos seguir creciendo y sirviendo al Señor. Y el Señor contestó la oración. Orar conforme a su voluntad es una bendición también, ¿no? Su Espíritu nos guía a eso. Y ahí estamos, hace 8 años en la IBM La Unión, creciendo por la gracia de Dios, aprendiendo mucho, corrigiendo un montón de cosas de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, pecados también. Pero sobre todo, bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad al mismo tiempo y a la par del servicio, de crecer, ¿no?, en todas estas cosas, servirle, ¿sí?, en distintas áreas. Junto con mi esposa estamos acompañando a 3 matrimonios, ¿no?, en tema de consejería. También tenemos lo que es el Ministerio de Niños, ¿sí? La otra vez Pablo me había dicho para juntarnos aquí con todos los niños, pero bueno, después tenemos que preparar la logística para hacer algo lindo también y compartirles a los niños el Evangelio, ellos también lo necesitan. Y así, bueno, también compartiendo lo que es la palabra de Dios, algunos domingos o reuniones de oración, y como decía Johnny, estamos orando como familia, como iglesia, por ese proceso de que Dios vaya levantando hombres. Y bueno, el Señor ha puesto ese sentir en el corazón, en el mío, en el del pastor, en el de la iglesia, de que, bueno, con mi familia pueda estarme preparando para poder
estar ayudando al pastor y acompañándole como uno de los ancianos de la iglesia, igualmente solamente va a ser por la gracia de Dios y si es su voluntad. Entonces, oren por eso. Si es la voluntad del Señor, así lo haremos. Queremos presentarnos fiel delante de Él cuando estemos en su presencia y haber hecho lo que Él nos mandó a hacer. A veces no lo sabemos, ¿no? Tenemos como una neblina ahí al frente que no nos deja ver el futuro. Mejor que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque creo que nuestros temores y nuestros pensamientos son tales que muchas veces queremos más bien salir huyendo. Pero no, el Señor que guarde nuestros corazones y nos ayude a ser fieles a Él. Bueno, sin más, les quiero compartir entonces un pasaje que me pidió Gabriel, que lo pudiera estar compartiendo el día de hoy a la iglesia. Y quiero que vayan ahí en sus Biblias al libro de los Hechos. ¿Sí? En sus Biblias seguramente se titula Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Vamos ahí y vamos al capítulo 5. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 11. Vamos a ver un hecho, ¿no? Una situación, algo que ocurrió en la iglesia primitiva. Estaban los inicios de la iglesia. En aquel entonces el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos y le había dado a la iglesia la promesa que Él les había señalado anteriormente, que les descendería sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, el cual iba a capacitar a la iglesia para llevar a cabo la misión que el Señor Jesucristo le había dejado a los apóstoles y a todos los que creerían en Él, ¿verdad? En Jesucristo. ¿Y cuál era esto? Bueno, que fuesen y predicasen el Evangelio allí en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios, ¿verdad? Y ha planeado todas estas cosas, iba a proveerles a sus discípulos, ¿verdad? A los apóstoles, el Espíritu de Dios para que esa obra se llevase a cabo. Sin el Espíritu de Dios, esto no iba a ser posible. Iba a ser como cualquiera de los otros movimientos de rebeldía y revolucionarios de su momento, ¿verdad? Donde personas querían derrocar al Imperio Romano por la fuerza. Pero ¿qué pasó con todos esos movimientos? Bueno, Gamaliel más adelante del capítulo 5 lo va a señalar y va a decir, todos esos movimientos terminaron, se acabaron, desaparecieron, quedaron en el olvido, ¿verdad? En la historia. Y no pasó más nada con eso. Pero Él les dice, pero tengamos cuidado con esto que está ocurriendo hoy aquí en Jerusalén. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. Y era el Espíritu Santo de Dios el que estaba guiando a estos hombres. Y lo ha hecho desde ese momento hasta nuestros días y hasta que el Señor venga. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en la iglesia. Porque es el Espíritu Santo de Dios que ha hecho su obra por más de 2000 años. Y lo sigue haciendo y lo continuará haciendo. Así que estamos ahí en el Hechos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 11 y nos vamos a meter entonces en el contexto de lo que nos está narrando aquí Lucas. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar y que el Señor nos pueda estar guiando en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te agradecemos tanto, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y poder aprender de ella. Sabemos que toda tu escritura es inspirada por ti y útil, Señor, para instruirnos, para enseñarnos, corregir lo que no está bien en nosotros, Señor, para ayudarnos a madurar y crecer. Y esto es una oportunidad, Señor, al abrir tu palabra, al exponerla. Te pido en lo personal que me ayudes a mí, Señor, a ser claro y sencillo en el sentido de que se pueda entender claramente el mensaje, Señor. Lo que tú has inspirado a Lucas en escribir aquí y lo que le quiso enseñar a Teófilo, enséñalos también a nosotros, Señor. Lo necesitamos para seguir madurando y creciendo y ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos allí en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, y yo he titulado este sermón, Dios conoce el corazón y cuida a su iglesia. Dios conoce el corazón y cuida a su iglesia. El texto, como lo vemos ahí, es Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, y vamos a ver allí entonces lo que el Señor nos quiere mostrar. Recuerden, el autor de este texto, de lo que es el libro de los Hechos, es Lucas, ¿sí? Lucas, compañero del apóstol Pablo de ministerio, ¿verdad? Va hablando en los primeros 16 capítulos de este libro en tercera persona, es decir, él va contando todas aquellas cosas que él escuchó de otros, que él investigó e indagó para conocer cómo fueron los acontecimientos desde el principio, inicio de la iglesia, hasta el momento en que él aparece, ¿verdad?, en escena, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y luego lo va a contar en primera persona porque estuvo ahí al lado de Pablo, ¿sí?, acompañándolo en toda la tarea hasta que él iba a entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, Lucas es quien lo escribe. Recuerden que también Lucas escribió el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas, y él escribe esto, es como un solo libro grande, dividido en 2 tomos. El primer tomo, el Evangelio de Lucas. El segundo tomo, el libro de los Hechos. ¿Y con qué propósito escribe Lucas todo esto? ¿Por qué tan amplio? ¿Por qué con tanto detalle? Bueno, nos lo va a decir ahí en el capítulo 1, en los primeros versículos, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, en el Evangelio de Lucas, ¿qué vas a encontrar? Todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo hasta que fue recibido allá arriba en las alturas, ¿sí? Entonces vas a ver toda la vida de Jesús. Y se la estaba escribiendo una persona, como vemos ahí, a alguien llamado Teófilo. Y en el Evangelio de Lucas vas a ver que le dice, excelentísimo Teófilo. Se cree que esta persona era alguien que trabajaba para el Imperio Romano, que tenía, por supuesto, un puesto muy importante dentro del Imperio Romano, y este hombre había escuchado el Evangelio, había creído, y ahora necesitaba conocer el orden de todas las cosas, cómo todo había ocurrido, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de Lucas le enseña todo esto, y ahora en el libro de los Hechos va a mostrarle todos los acontecimientos por los cuales fue guiada la iglesia por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros vemos que dice Hechos de los Apóstoles porque, bueno, vemos a los personajes humanos haciendo las acciones, que en este caso son los apóstoles, pero ¿quién está detrás de todo esto? Dios, a través de su Espíritu Santo, quien los va a capacitar para que inicien la iglesia y la iglesia continúe hasta nuestros días y hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces tenemos ahí la audiencia, entonces es Teófilo, ¿sí? Y el propósito del libro está allí, mostrar entonces el ministerio del Espíritu Santo, va a mostrarnos también la unidad que había en el inicio de la iglesia con todos los creyentes, ¿sí? Vamos a ver también la oposición en medio de todo el desarrollo de la iglesia, como judíos, ¿verdad? Y también gentiles se van a oponer a la iglesia, a la proclamación del Evangelio, va a haber persecución, va a haber cárcel, azotes, todo. O sea, es una historia increíble. No hay película de Hollywood que se le compare. La verdad es que no hay ninguna. Esto es muy hermoso. Aparte, es real.
Esa es la gran diferencia. Es real. Esto aconteció de verdad. Entonces, bueno, teniendo eso en mente decimos, bueno, queremos saber entonces qué fue lo que pasó. Porque cuando leímos el pasaje me imagino que se dieron cuenta de cosas que estuvieron muy mal ahí de parte de Ananías y Zafira. Pero hay que leer un poquito más atrás para entender un poco el contexto de lo que está pasando allí. Como primer punto entonces vamos a ver el contraste de ejemplos en la iglesia primitiva. Ahí mismo en donde está en el capítulo 5 van a ver unos versículos hacia atrás, desde el 32 al 37 del capítulo 4. Y vamos a leer lo que estaba pasando ahí. Lucas nos da su comentario editorial de cómo era la situación de la iglesia y la va a describir de la siguiente forma. Va a decir esto: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces nosotros podemos ver ahí en el capítulo 4, en estos versículos, y si lees más atrás vas a ver un montón de detalles más de la historia. Pero ¿qué estaba pasando en esos primeros días de la iglesia? Bueno, la iglesia, ¿verdad?, estaba naciendo desde el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés sobre ellos. Se lo van a ver en el capítulo 2 de Hechos. Después vamos a ver que se van añadiendo personas con la predicación del apóstol Pedro en el momento en que personas de distintas regiones del mundo conocido en ese entonces, que hablaban otro idioma distinto aparte del griego y del hebreo, ¿sí? Porque dice que había gente de Egipto, de África, de Asia, de Europa, escucharon en su propio idioma las verdades de Dios. Y en ese momento se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Tremendo, ¿no? Algo que tú dices, wow, sin precedente. ¿Cómo ocurre esto? El Espíritu Santo de Dios estaba obrando, las verdades de Dios llegaban claramente a la mente y al corazón de las personas, y eso es lo que usaba el Espíritu de Dios para transformar esos corazones y salvarles. Así se iban añadiendo a la iglesia. Después, en una oportunidad, más adelante ahí, van a ver en el capítulo 3 hasta este capítulo, donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan, como tenían por costumbre, iban a la hora novena de la oración al templo, ¿sí? Y había un hombre que tenía más de 40 años, y cuando uno lo estudia se ve que es desde su nacimiento este hombre no podía caminar. Jesús seguramente lo vio a este hombre en el templo y no lo sanó en esa oportunidad, pero Dios tenía un plan. ¿Cuál era? Que las mismas señales y prodigios que Jesús hizo en su ministerio, ahora iban a ser hechas por el Espíritu Santo de Dios a través de sus apóstoles. Pedro y Juan entran al templo, ven a este hombre ahí, este hombre pidiendo limosna, por 40 años lo hacía. Él no tenía ningún tipo de esperanza de que iba a ser levantado ni sanado. Lucas es médico, por cierto, así que Lucas, cuando escribe esto, está diciendo, mira, yo soy doctor. Este hombre no podía caminar nunca jamás en la vida, ni con ninguna operación que le hiciéramos. Pero sin embargo les quiero contar esto, y les dice, les pide la limosna. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este hombre se levanta de inmediato, dice la Escritura, saltando. Una persona que tal vez tiene una lesión, tiene que pasar varios días, viste, con una bota, hasta que por fin recupera la movilidad con kinesiología, y esos son meses, años algunos. Este hombre se levantó de manera inmediata, saltando y corriendo, y se abrazó de ellos, y ellos no estaban solos. La hora novena era la hora donde todo Jerusalén iba al templo a orar. Todas estas personas conocían a ese hombre. Los sacerdotes y los guardias de allí también lo conocían. Y lo vieron ponerse de pie. Impresionante.
Todos se fueron a donde Pedro y Juan y querían saber qué era eso que estaba pasando. Y Pedro y Juan le dicen, escuchen, pueblo de Israel, esto no es por obra nuestra, no es por una capacidad que nosotros tengamos. Esto es porque en el nombre, en la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, este hombre ha sido levantado. Ese Jesucristo al que ustedes crucificaron. Tremenda confrontación. Aquel que rechazamos, aquel que crucificamos, levantó a este hombre. ¿Cuántos se añadieron ese día? 5,000 personas con la predicación del apóstol Pedro una vez más. Y tú me dirás, pero claro, ¿cómo no van a creer si vieron ese milagro? Los pongo en contexto. El judío solamente podía creerle a un profeta, bíblicamente hablando, si lo que decía se cumplía. ¿Sí? Y si estas maravillas y prodigios los seguían. Ellos siempre estaban atentos a las señales, ¿verdad? A los milagros. Bueno, Dios obró estos milagros para mostrarles. Estos que están hablándoles de mi Hijo Jesucristo, el que yo levanté de entre los muertos, yo los acompaño por medio de mi Espíritu Santo para que ellos hagan mi obra y ustedes crean, se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que estaba pasando ahí. 3,000, 5,000, ya van 8,000. Los toman, se los llevan preso y con denuedo presentaron defensa delante del Sanedrín, que eran 71 personas que estaban a su alrededor con el sumo sacerdote apuntándoles y señalándoles para que rechazaran a Cristo y salieran corriendo del miedo. Pero la valentía que tuvieron ellos de defender la fe en ese lugar fue por el Espíritu Santo de Dios. Salen de la cárcel, no pueden hacer nada con ellos. Les invito a que lean ese relato. Hermoso. Salen de la cárcel, van a los suyos, a la iglesia y les dicen todas las cosas que estas personas del Sanedrín le dijeron, las amenazas que les dieron, y todo el pueblo, ¿verdad? Toda la iglesia allí reunida dicen, Señor, danos el mismo denuedo que les has dado a estos hombres para que nosotros también prediquemos la palabra con valentía, con valor. Y ahí dice el capítulo 4 en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, como señal precisamente. O sea, ¿quién puede coordinar con la naturaleza de que haya un temblor? Nadie. ¿Quién hizo ese temblor? Dios. Dios les estaba diciendo, yo les voy a dar de nuevo. ¿Sí? Yo estoy con ustedes, les voy a dar de nuevo. Y dice ahí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, capacitados. Cada creyente, cuando cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar, pero la llenura, ¿sí? Que ha sido muy mal interpretada muchas veces, lo que significa ahí es que los capacitó por ese Espíritu Santo que ya estaba en ellos, ahora les dio valor, valentía, para que cuando proclamaran el Evangelio, no importa la autoridad humana que se presentara delante de ellos hablarían la verdad. Así también tenemos que pedir nosotros, como decía Johnny, Señor, dale de nuevo ahí a Herbie. Yo también decía, Señor, dame valentía para hablarle a mis hermanos la verdad. Y es lo que necesitamos. La iglesia lo sabía, lo pidió, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ese hablaban, ustedes lo han visto mucho con Gabriel y con Johnny en la gramática, habla de un verbo que está en un tiempo imperfecto. Comenzaron a hablar con denuedo y eso no paró. Se mantuvo de esa forma. Siguieron hablando con denuedo todo ese tiempo, ¿sí? Hasta que el Señor se iba llevando a cada uno, ¿no? Cuando partían con Él. Y toda esta multitud, entonces, ¿qué características nos está diciendo en el versículo 32? Que tenían un corazón y un alma. Es decir, sus deseos, sus pensamientos, emociones y sentimientos estaban unidos y su voluntad, hablando de la parte de alma, con un propósito, con el hecho de que pudieran ayudar a aquellos que tenían necesidad. El Espíritu de Dios era el que estaba llevando a esta iglesia a que si había alguno entre los hermanos que tuviera algún tipo de necesidad, todos eran movidos por el Espíritu de Dios a cubrir dicha necesidad. Esto no era un mandato de los apóstoles que le dijeron, mira, y no nos lo señala la Escritura, de que es un mandato que usted venda su propiedad y lo que vendió se lo entregue a los apóstoles para que ellos ayuden. No hay ningún imperativo en ese sentido.
¿sí? Sino que es la influencia del Espíritu Santo de Dios la que llevaba a la iglesia a que no vieran su computadora, supongamos, ¿no? Pero sus bienes, ¿no? Tenían sus vasijas de aceite, sus cosas, pero poniéndolo aquí en nuestro contexto, mi teléfono o algo. Bueno, si es necesario venderlo porque el hermano tiene una necesidad y el Espíritu de Dios me movía a eso, lo hacía con toda libertad, con amor, con generosidad. ¿Por causa de qué? De que el hermano estuviera bien, ¿sí? Y eso era lo que ellos hacían. Y un ejemplo destacado de eso, precisamente lo vemos en el versículo 37 de ese capítulo 4, antes de entrar a la historia de Ananías y Zafira, porque Lucas quiere mostrarnos ese contraste. ¿Quién es el que nos muestra ahí? Bueno, ese ejemplo destacado es esta persona a la que llamaron Bernabé, el cual era un levita. Si ustedes recuerdan, los levitas, la única heredad que tenían era Jehová, pero bueno, habían pasado ya muchos años desde la ley hasta ese momento y probablemente había cambiado eso un poco. Sin embargo, él tenía una propiedad, una heredad, y él decidió voluntariamente venderla. Y en el precio que vendió esa heredad, lo trajo a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran según la necesidad que había. Porque los apóstoles eran los que Dios había designado. El Señor Jesucristo había designado a estos hombres y le había dado la autoridad sobre la iglesia para guiar a la iglesia, para pastorear a la iglesia. De hecho, el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad?, le habla a todos los ancianos diciendo, y yo anciano con ustedes. O sea, no era una autoridad para ser un dictador sobre la iglesia, sino para liderar a la iglesia. Y estos hombres que lideraban a la iglesia cuidaban de ella. Y Bernabé podía reconocer eso, esa autoridad que Cristo les dio, y él va, le presenta esto, y ellos van y atienden las necesidades. Entonces, ellos le ponen este nombre, ¿ve? Dice Bernabé. Podemos ver entonces cómo el Espíritu Santo lo guiaba a él, a Bernabé, a servir al Señor, con temor reverencial. Y su nombre, Bernabé, que dice ahí, hijo de consolación, después pueden estudiarlo en casita, esa palabra consolación es la palabra exhortación, exhortar, hijo de la exhortación. Esto describe su carácter. Generalmente cuando ponían estos sobrenombres era para describir el carácter que ellos tenían. Este era un hombre que servía en el templo a Dios cantando, porque era un levita, y conocía la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios animaba a los hermanos, los exhortaba a recordar la verdad de Dios. Así que era un hombre que servía al Señor no solamente con sus bienes, sino también con estas otras cosas que también el Señor le había dado, como la palabra de Dios, la exhortación, el consejo. Se ponía al lado de los que estaban en necesidad espiritual y lo demostraba también de una forma, digamos, práctica, como vender su heredad y darle a los apóstoles para que se encargaran de distribuirlo. Entonces, nos muestra entonces que este hombre era reconocido por la iglesia y por los apóstoles, ¿verdad? Y por lo tanto ellos le pusieron este sobrenombre, ¿no? Fue reconocido por la iglesia. Y hay algo que es muy peligroso y sobre todo en nuestros días, pero también en aquel tiempo, y es lo que nos va a mostrar, es que estar en un lugar donde eres visto, donde puedes ser reconocido, donde tienes cierta influencia, te puede llevar a querer vivir para ti en ese sentido, a sentir orgullo en el corazón, ¿sí? Vanagloria y un montón de cosas. Pero esto no es lo que muestra Bernabé. Bernabé quería servir al Señor, amaba a su Señor y lo estaba haciendo. Pero en contraste, vamos a ver entonces, aparecen Ananías y Zafira ahí en el relato. Ellos también vendieron una propiedad. Pero ¿qué pasó? Dice que Ananías, ¿verdad?, el esposo, el jefe del hogar, el que guía las decisiones del hogar, dice sustrajo, ¿sí? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿sí? Él lo vendió en un precio, imagínense, 1.000.000 pesos, y a Roy le sacó 500.000 pesos al bolsillo, ¿verdad? Entonces, esto no lo hizo él solo, sino que lo hizo junto con su mujer.
ella estuvo de acuerdo en hacer esto, ¿sí? Ellos estaban en su casa, no es que estaban ahí en la iglesia, mira, y le dijeron a todos. No, estaban en lo privado de su casa, donde nadie a nivel terrenal los podía ver, y se pusieron de acuerdo para hacer este plan. Desde esta perspectiva, desde donde estamos, diríamos, pero eso es un plan tonto, porque ellos estaban haciendo esto a escondidas de la gente, tratando de buscar lo que habían visto en la persona de Bernabé, ser reconocidos, ser admirados, tener una posición importante en la iglesia, pero ¿a costa de qué? De la mentira, a costa de hacer un plan para ser reconocidos, y esto es algo que no le agrada a Dios, en definitiva. Entonces ellos tramaron este plan y no mostraron ni una pizca siquiera de temor a Dios. En ningún sentido, ¿verdad? No tuvieron temor de Dios. No estaban mostrando realmente amor por los hermanos. ¿Sí? No estaban mostrando ni siquiera amor por los hermanos. Ni estaban reconociendo tampoco la autoridad que Dios le había dado a los apóstoles para cuidar de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vemos esa condición allí. Bueno, ¿ellos qué van a hacer? Vamos al segundo punto, ¿no? Y pensemos en esto. Nosotros sabemos, antes de pasar al siguiente punto, que el temor a Dios, el amor a los hermanos y la sujeción a las autoridades son mandatos de Dios. Esos sí son mandatos de Dios. ¿Sí? El temor a Dios, el amor a los hermanos y la sujeción a las autoridades son mandatos de Dios que vemos desplegados en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, para que nosotros como sus hijos vivamos según eso. ¿Sí? Vivamos según eso. Sí, vamos, con permiso, tomo un poquito de agua. Bien, en segundo lugar, vamos a ver entonces el pecado de la mentira y la vanagloria. ¿Cómo todos están ahí relacionados? Quiero invitarles a seguir allí en la lectura en el versículo 3 y 4. Dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y más adelante en el versículo 7 al 9 dice: pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En ese versículo 3 nosotros vemos, ¿verdad?, que dice Pedro cuando le pregunta a Ananías, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? La palabra llenó, ¿sí?, es una palabra que del griego se puede traducir como llenar, proveer, influenciar. Recordemos, estamos hablando en el contexto dentro de la iglesia, así que podemos asumir por el contexto que tanto Ananías como Zafira eran creyentes. Pero ¿qué pasó con estas personas, con estos hermanos en la fe? Bueno, se dejaron influenciar, ¿sí?, por 2 vías. La primera que está señalando aquí Pedro es la de Satanás, quien llenó su corazón. La pregunta de Pedro entonces tiene esta intención de ir al corazón y a la mente de Ananías. ¿Viste tantas preguntas retóricas que tenemos en la Biblia? Empezando desde el Génesis, cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y te dice: lo descubrió en algo, ¿verdad? ¿Qué había hecho? Acababan de pecar. Lo mismo le preguntó a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y así muchas. Aquí Pedro, que está, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo preguntándole a Ananías: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara así tu corazón, influenciara tu corazón de esta forma? Con esa pregunta él quería que
se diera cuenta lo que había permitido que suceda, que sus deseos y su plan fuesen estimulados en su corazón y mente por el mismísimo Satanás. Recuerden, y como están viendo la clase de consejería bíblica, seguro ya pasaron por ahí, ¿dónde radica y está la raíz del problema del pecado en el hombre? ¿En dónde? En su corazón. Ahí está la raíz de todo y se manifiesta de distintas formas. Gritos, malas palabras, malos pensamientos, ¿verdad? Desobediencia en muchos aspectos, mentiras, como lo que vemos aquí de Ananías y Zafira. Esa es la manifestación. Pero ¿qué es lo que está mostrando esa manifestación de la mentira? El problema en su pecado es eso, el orgullo y la vanagloria. Ellos quieren tener esa posición, tenían ese deseo y no fueron a casa del hermano, que seguramente lo tenían bien cerquita, porque Jerusalén no es muy grande. Eran 8,000 creyentes, tenían la posibilidad de hablar con los apóstoles, y cuando sintieron eso en su corazón de decir, eso de Bernabé está muy bien, y le pusieron este nombre, mira toda la influencia que tiene este hombre dentro de la iglesia, nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Mira, ¿y qué fue lo que hizo? Porque vieron fue lo externo. Él vendió una heredad y dio todo el precio. Bueno, nosotros tenemos una heredad, vamos a venderla. Imagínense la escena, ¿no? Ahí en la casita preparando la comidita y el esposo, sí, vamos. Pero amor, yo también quiero que tengamos un barquito para que vayamos ahí al mar de Galilea, ¿no? A pasear el fin de semana. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Lo vendemos en tanto, pero sacamos para la lanchita, ¿sí? Nos damos el paseíto en el mar de Galilea y también vamos a ser reconocidos porque le vamos a decir a Pedro que lo vendimos en los 500,000 y con los otros 500,000, mira, redondo el plan. ¿No te parece, amor? Ay, sí, cómo no. Listo. Fueron, hicieron el plan. Qué tontos fueron. Muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Nos dejamos llevar y guiar por nuestros deseos, ¿verdad? Hacemos lo que nuestro corazón nos dicta y nos lleva a la destrucción. Y eso como es influenciado por Satanás. En nuestros días nos ponen todas las publicidades de lanchas a vida y por haber. De hecho, yo estoy hablando aquí, digo lancha, todo eso. El celular está grabando todo eso. El celular va y después cuando yo abro el Instagram, ¿qué me pone? Lanchas. En aquel tiempo, de alguna u otra forma, llegaba esa influencia al corazón, en el pensamiento, inflado, ¿verdad?, por Satanás ahí. Y ese adversario lo que estaba buscando era destruir la iglesia. Lo ha hecho desde allá, desde el Edén, lo hizo con Jesús, tratando de matar a Jesús, ¿verdad? Antes que naciera, cuando nació, después que era un hombre, lo tentó en el desierto. Quiere destruir el plan de Dios, como decía Johnny. Él es el soberano. ¿Cómo a alguien se le ocurre ser enemigo de Dios? Bueno, a nosotros se nos ha ocurrido por nuestro pecado, ¿verdad? Hemos querido hacer nuestra propia voluntad muchas veces y Satanás lo hizo, ¿verdad? Convenció y engañó a la tercera parte de las huestes celestiales para que se rebelaran contra Dios. Y bajó a la tierra y engañó a Eva, ¿verdad? Y fue a donde Caín y dijo, mata a tu hermano y ya el Señor te va a aceptar tu ofrenda. Y fue a donde David y le dijo, David, pero ¿cómo vas a ganar? Haz un censo para que puedas ganarle a tus enemigos. Pecó David de esa forma y así lo ves a lo largo de las Escrituras. Satanás, sabemos, ¿verdad? Es el padre de mentira. Y todo lo que él hace, de suyo habla, dice la Escritura. Entonces, y Pedro nos da una advertencia. Pedro, quien estuvo ahí, vio cómo estas personas murieron, ¿verdad? Él da una advertencia en su carta en 1 Pedro 5:8, donde dice que Satanás, ¿verdad?, es ese adversario que está alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir, él quiere matar y tratar de acabar con el creyente. No lo puede separar de Dios porque está en sus manos. No hay nada creado que pueda separarnos del amor de Dios. Pero sí nos puede afectar mucho en nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Vas fácilmente a orar a Dios o vas avergonzado? Uy, ¿verdad que es difícil? Pero bueno, no dejemos de orar igual. No es que no puedo hablar con Dios. Tenés que hacerlo. Porque abogado tenemos para con el Padre, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol Juan. Entonces,
tengamos esto presente. Un creyente que se descuida, que descuida su corazón y su mente, que no está en constante vigilancia, oración y rendición de cuentas, puede ceder ante los deseos del corazón e incluso Satanás y el mundo pueden hacer uso de esos deseos internos para llevarnos a pecar. ¿Sí? Un creyente que se descuida, que descuida su corazón y su mente, que no está en constante vigilancia, oración, rendición de cuentas, estudio de la palabra de Dios, puede ceder ante los deseos de su corazón e incluso Satanás y el mundo pueden hacer uso de esos deseos internos para llevarnos a pecar. Ese es el objetivo de esos enemigos que tenemos de nuestras almas. Tenemos que estar atentos. Y vemos, ¿no?, las consecuencias ahí, lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y en el versículo 4, avanzando, dice, Pedro es bastante claro con ellos, con Ananías y Zafira. Él le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. Es decir, la decisión de vender o no la propiedad era de Ananías y de Zafira. O sea, que ellos podían haberlo hecho, ¿sí? Nadie los estaba obligando. Si ellos no querían compartir, hay egoísmo en el corazón. Pero lo mejor era que se quedaran tranquilos, ¿verdad? Y bueno, trabajar su corazón en cuanto a eso, pero no llegar a esto, a mentir para alcanzar esa gloria y esa vanagloria que tenían en su corazón, alcanzar esa posición que tenía Bernabé. No, Pedro les está diciendo, reteniéndola, o sea, si ustedes no la vendían, se les quedaba a ustedes esto. No tenían por qué hacerlo, nadie los obligó. El que los creyentes vendieran sus cosas y dieran a los que tenían necesidad no era una obligación, no era un mandato, sino la influencia del Espíritu de Dios en ellos para sostener a los suyos. O sea, Dios hacía esto para sostener a su iglesia, para que los que tuvieran necesidad no la tuvieran. Así que el Espíritu Santo movía la mente y la voluntad de los creyentes para cuidar de los suyos. El creyente obedecería entonces la guía del Espíritu, pero no había una obligación impuesta por la iglesia, en este caso por los hombres. Una ley de los apóstoles que decía, bueno, todos vendan sus cosas porque hay que dárselas a los hermanos que tienen necesidad. No, el Espíritu de Dios hacía ese trabajo y había que obedecer a la voz de Dios. Y le dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Sí? Es decir, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. La decisión estaba en ellos. Ellos pudieron haber actuado de una manera correcta. Si lo iban a dar, ¿por qué no? Bueno, mira, queremos comprar la lanchita. No es pecado que compre la lanchita. Pero decirle a Pedro, mira, nosotros vendimos una propiedad y queremos compartir parte de lo que hemos vendido para que ustedes le den para las necesidades de los hermanos. No se hubiese muerto esa gente. Pero la vanagloria y ese deseo de posición los llevó a la mentira. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, ¿cómo pudiste hacer algo así, Pedro? ¿Por qué lo hiciste? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Dónde hicieron el plan ellos? Piensen un momento en eso. En su casa, en la intimidad de su hogar. ¿Los apóstoles lo podían ver? No. Entonces, ¿quién había descubierto todo este plan? ¿Quién lo hizo público? Dios. El Espíritu de Dios guió a Pedro a preguntar estas cosas y a desvelar todo ese plan, ¿verdad? Satánico, podríamos decir, porque estaba influenciado por Satanás, de engañar y mentir para obtener un lugar de posición allí entre la iglesia. Pedro le dice a Ananías que no le mintió a los hombres, sino a Dios mismo. El deseo que él tenía, la gloria que él quería buscar, lo hizo llevar a sustraer, ¿no?, el dinero de esta venta para cumplir todos sus deseos. Hizo partícipe a su esposa y consumó su pecado llevando la parte del dinero a los apóstoles, mintiéndole a Dios. Esto nos enseña que cualquier pecado que contra la iglesia, ¿verdad?, nosotros cometamos, es igualmente un pecado contra el Espíritu Santo.
Si nosotros intentamos engañar a alguno de nuestros hermanos en nuestra congregación, no le estamos mintiendo a nuestro hermano, le estamos mintiendo a Dios. Así que tenemos que ser honestos, siempre, siempre hablar la verdad, como le dijo el apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios, ¿sí? No hablar la mentira, sino hablar siempre verdad unos con otros, palabras que edifiquen. Dios también le dio la oportunidad a su esposa Zafira. Leímos el versículo 7, ¿verdad? Donde ella llegó después de pasadas 3 horas, ella no se había enterado de lo que había pasado con su esposo, sino que me imagino que se preocupó y fue a ver qué pasó. Y fue a la iglesia, porque fue a donde iba a su esposo a entregar el dinero. Y Pedro le hace la pregunta, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Nosotros desde acá en el futuro estamos diciendo, dile la verdad. Ya sabemos lo que va a pasar. Pero ella también fue convencida en su corazón. Así como allá en el Edén, ¿verdad? Eva comió y su esposo comió como ella. Ahora pasó al revés. Así como su esposo mintió, así su esposa mintió como él. ¿Sí? Ella también fue convencida en su corazón de alcanzar aquello que su esposo buscaba. Tuvo la oportunidad de hablar la verdad, pero siguió el plan que habían tramado. Pedro le señala ese punto porque dice, convinieron. Cuando busca esa palabra, habla de conspiraron. Fea, ¿verdad? La palabra. Conspiraron, sí, es una conspiración, porque nada bueno iban a sacar de esto. Querían conseguir solo sus deseos, sin importarle Dios, las autoridades, ni los hermanos de la iglesia. Qué terrible eso, qué terrible, qué triste, ¿no? Qué triste es esta historia. Por lo que estos hermanos, estos creyentes estaban haciendo. Pero miren el poder del pecado, la tentación y el pecado lo que te lleva, ¿no? A actuar de esta forma, peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces ellos conspiraron, es decir, hicieron un plan para hacer lo malo, para mentirle al Espíritu del Señor. La gravedad del pecado entonces no fue económica, no fue por lo que entregaron, sino que ya lo vimos, un problema en el corazón. Su vanagloria, su orgullo, sus deseos llevaron a estas personas a pecar de una manera consciente, ¿no? Haciendo un plan para alcanzar sus deseos. ¿Sí? Lo cometieron, bueno, en pareja, los dos estuvieron de acuerdo. Qué importante, escuchen aquí los matrimonios, qué importante es que como esposo o como esposa, cuando vemos que alguno de los dos está haciendo algo que no le agrada a Dios, paren un momento y oren y vean estas cosas a la luz de la Escritura. Y si eso no les alcanza, tenemos a la iglesia. Vayamos, rindamos cuenta, pidamos consejo. ¿Esta decisión que pretendemos tomar está bien o no? Y nuestros hermanos nos van a ayudar, ¿verdad? Con ese montón de preguntas a indagar en el corazón, a ver cuál es la motivación que nos está llevando a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, matrimonios que están aquí, también los solteros, jóvenes, todos, busquemos, ¿no? De ver, cuando vamos a tomar una decisión, si lo vamos a hacer por nuestros deseos o lo vamos a hacer porque esto está siendo guiado por Dios. Así que, bueno, la Biblia también nos enseña esto. Ellos intentaron engañar a Dios, pero ¿qué nos dice la Biblia? Dios no puede ser engañado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, no sean tontos. ¿Sí? Así, si lo traducimos bien clarito, no sean tontos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos ocultar nada, ni siquiera los pensamientos más oscuros. ¿Sí? Nada. Todo está ahí a la vista de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 también dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo estaban actuando Ananías y Zafira? Por vanagloria. Entonces, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Ahí tenemos un filtro que podemos aplicar ahí en nuestras consejerías. Ojo, está bueno esto.
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ellos estimaron así a Dios, a los hermanos y a los apóstoles. No mirando cada uno por lo suyo propio. La lanchita y mi gloria ahí en la iglesia, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Los hermanos tienen necesidad, bueno, no es pecado comprar esto, pero si la necesidad es mayor allá, ¿qué me está pidiendo el Señor que haga? En definitiva, uno baja la cabecita y dice, vamos Señor, todo esto es para ti. Ya vendrá la lanchita en su momento. Pero que los hermanos no tengan que pasar necesidad. Se te quita un peso de encima, una tensión grande allí, ¿no? En la lucha con el pecado. Este pasaje entonces, bueno, nos muestra también claramente que mentirle, ¿verdad? Cuando dice que le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, habla de que la persona del Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? Ahí no cabe ninguna duda. Tercero, ¿qué podemos ver también en esta narración? Leamos los versículos 5 y 6 y 10 y 11 y ahí vamos a ver el juicio de Dios y el temor en la iglesia. Dios va a buscar esto en su iglesia a través de este suceso. Al oír Ananías estas palabras, versículo 5 dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ellos tenían como tradición envolver los cuerpos, abrían, ¿verdad?, ahí el sepulcro y lo colocaban y tapaban. Versículos 10 y 11. Al instante, ¿quién cayó? Safira, ahora la esposa. Ella cayó a los pies de él, del apóstol Pedro, y expiró, murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahí estaban las dos tumbas, ¿no? Ahí estaban las dos tumbas. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y luego Safira mueren como resultado del juicio inmediato de Dios. ¿Sí? El juicio inmediato de Dios. Esto provocó gran temor en toda la iglesia y aún fuera de ella. Aunque Dios, y escúchese bien esto, no siempre juzga de manera inmediata, su santidad es la misma ayer, hoy y por todos los siglos, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Esto lo estoy leyendo de la versión de las Américas, por si vas leyendo y dices, pero ajá, no se preocupen, es la traducción nomás, para que fuera bastante clara. Además tuvimos padres, ¿verdad?, terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nosotros, ¿verdad?, de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, por pocos días, como les parecía. Pero Dios, ¿verdad?, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y nosotros lo vemos, los que somos papás y que tenemos nuestros hijos, cuando los vamos a corregir, no hay sonrisas. Hay una carita de que nada paleta. Bueno, pero es la consecuencia del pecado. Incluso cuando el Señor nos corrige, ¿verdad? Nosotros como adultos también no estamos muy contentos cuando el hermano nos marca el pecado y nos dice, mira, bíblicamente estás mal delante de Dios. No estamos con la sonrisa. ¿Sí? Nos enojamos, nos frustramos. No es motivo de gozo al principio, sino de tristeza. Dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Esto es necesario para que después veas la transformación que la palabra de Dios y su Espíritu produce cuando eres corregido, cuando somos disciplinados, ¿verdad? Entonces, este acto de lo que pasó ahí con Ananías y Safira sirvió entonces para proteger la pureza y santidad de la iglesia que estaba naciendo en esos días.
Dios cuida a su iglesia, Él es celoso de su iglesia, dio su vida por ella. ¿Sí? Como lo describe la Escritura, Él dio su sangre por la iglesia. Lean Efesios capítulo 5 del versículo 20 en adelante y lo van a ver. Él dio su sangre por ella. Como principio teológico, acá tenemos entonces en primer lugar, Dios es omnisciente. En toda esta historia, ¿vieron? Conoce las intenciones y motivaciones del corazón. Sabía todo lo que esta gente estaba planeando para conseguir, sus propósitos. Dios es justo, ¿sí? Y juzga el pecado. El corazón de los hombres, ¿verdad?, influenciado por los deseos pecaminosos, los lleva a realizar acciones absurdas al intentar de engañar a Dios y a otros. Lo vimos ahí, ¿no?, en lo que hicieron ellos. Dios quiere que seamos honestos con Él y entre nosotros. No solamente con Él, sino también entre nosotros. Podemos ver el valor que la iglesia tiene para Dios y cómo la cuida de aquellos que buscan solo su propio beneficio. ¿Sí? Estemos atentos a nuestro propio corazón, hermanos. Cualquiera de nosotros, no estamos exentos. ¿Sí? Como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando vemos que alguno, ¿verdad?, se resbaló en cuanto al pecado, ¿verdad?, se dejó engañar. Bueno, vayamos con mansedumbre, ¿verdad?, como personas que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y amonestémosle y restaurémosle, ¿no? Pongamos las cosas otra vez en su lugar en la vida de esta persona por la palabra de Dios, pero pensando esto, que nosotros mismos podemos ser tentados y caer de la misma forma. Entonces no vamos con orgullo, vamos con humildad a ayudar a nuestro hermano. Entonces, eso es algo que también podemos ver. Se muestra también, por supuesto, el propósito de Dios de infundir allí en su iglesia temor de Dios. Pues Dios es el que juzga y conoce las intenciones del corazón. Todas esas personas, como dice ahí, lo describe el texto ahí claramente Lucas diciendo, se llenaron de temor. Ellos se dieron cuenta que esto de ser cristiano, de seguir a aquel que había resucitado, no es un juego. No es un juego. Es algo muy serio. El pecado es algo muy serio. La santidad de Dios es algo muy serio, extremadamente serio. Y nosotros hemos sido salvos no solamente para evitar la condenación eterna, sino para vivir vidas en santidad aquí y ahora. Vivir vidas en santidad. Nosotros podemos ver ahí en la historia, por ejemplo, cuando Dios ejecutó su juicio también de manera así radical en muchas historias, pero me acordaba de Josué capítulo 7, cuando Acán, al cual se les había dicho a todo el pueblo que no tomaran del anatema, cuando conquistaron Jericó, él agarró, ¿verdad?, y dijo, este muñequito me sirve, y se lo guardó, ¿verdad? Se llevó el ídolo y guardó esas cosas. ¿Y qué pasó con Israel? Empezaron a perder las guerras con pueblos más pequeños que ellos. Josué dijo, aquí hay algo que no me cierra. ¿Cómo es posible que vencimos a Jericó sin pelear, sino gritando y alabando a nuestro Dios ahí alrededor de la ciudad? Dios nos dio la victoria, y ahora que si vamos nosotros con un ejército mucho más grande no podemos vencerles. ¿Qué pasa? Voy a hablar con Dios. Muy bien, Josué. Ahí es donde hay que primero que ir. Pues y habló con Dios y Dios le dijo, bueno, dentro de ustedes hay uno que pecó. Hasta que ustedes no saquen a ese pecador de ahí, no van a ganar. Acán y su familia, fueron apedreados allí y destruidos, ¿no? Entonces, Dios expone el pecado, como lo hizo también con Ananías y Zafira, ¿verdad? Y lo hizo ahí con Acán para que el pueblo no sea contaminado y su misión no se detenga. Y encontré este escrito de un hombre al cual voy a citar, dice esto acerca de esas tumbas de Ananías y Zafira ahí a las afueras del lugar donde se reunían, ¿no?, del local de la iglesia en ese momento. Dios puso los cuerpos de Ananías y Zafira en el camino de todo hipócrita que intentara entrar en la iglesia. El que viniera con cualquier intención, ve ahí el epitafio de cada tumba. Mintieron a Dios. El resultado, ahí está, ¿no? No necesitaban que le respondieran nada. Estos mintieron a Dios.
Bueno, aplicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy, trayendo todo eso a nuestra mente y a nuestra situación hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es vivir entonces en integridad, delante de Dios y de todos. Servir y dar amor, y dar por amor. No por reconocimiento humano, sino voluntariamente, influenciado por el Espíritu Santo. Si son cosas que me cuestan, si hay cosas con las cuales estoy luchando, bueno, ¿qué debo hacer? Buscar el consejo, orar, pedirle la ayuda a Dios, para que si hay todavía influencia de egoísmo en mi corazón o de vanagloria, de querer tener posición, de que no, yo hago el mejor café de acá, de todos los hermanos, o cosas así, ¿no? Yo aquí estoy pensando en situaciones que pasan en el corazón. A decir, oh, mira qué tremenda predicación, oh, qué tremenda. ¿Quién escribió todo eso? Dios, porque lo hizo. Y Él nos instruye y nos enseña. O sea, no cabe ningún tipo de vanagloria aquí, al contrario. Más bien reflexión en el corazón, lamento en el corazón y clamor a Dios por misericordia. Porque con cuántas cosas ocultas en nuestro corazón no pecamos así con Dios. Un montón. Bueno, debemos confesar y abandonar el pecado. No le lleve la plata. Vaya y confiese el pecado. Mira, quería engañarles. El Señor lo pudo haber perdonado. Confesar y abandonar entonces el pecado. No cubrirlo, sino confesarlo. Recordemos ahí 1 de Juan 1:9, lo pueden anotar ahí al ladito. Y Proverbios 28:13. ¿Sí? No ocultar el pecado, sino confesarlo para alcanzar misericordia de parte de Dios. Bueno, tener temor reverente a Dios y tener también en alta estima a la iglesia. ¿Sí? No pensemos que, bueno, es el hermano o algo, no va a pasar nada. No. Veamos esto. El pecado es serio delante de Dios. Así que tengamos temor de Dios y tengamos entonces esa honra, ese respeto, ¿verdad? Ese amor por nuestros hermanos. Bueno, cuidemos la pureza de la iglesia. Cada uno de nosotros desde lo particular, ¿sí? Como lo están viendo en la clase de consejería. ¿Por qué estamos tratando en la consejería con nuestro propio corazón? Bueno, porque tenemos que cuidar la iglesia desde nosotros mismos, ¿sí? Y después ayudar a nuestros hermanos también a la lucha con el pecado. No minimicemos la hipocresía, no minimicemos los malos pensamientos, los malos deseos en el corazón, el pecado oculto. Abramos el corazón. Dios nos ha dado estos medios de gracia para ser santificados. Y bueno, evaluemos nuestras motivaciones, preguntémonos cada semana, ¿por qué hago lo que hago? ¿Lo hago para Dios o lo hago para satisfacer mis deseos únicamente? Y tal vez hoy no morimos físicamente por mentirle a Dios. Tal vez sí. Él sigue siendo soberano. Pero todo pecado, en definitiva, trae consecuencias. Tarde o temprano. Pero no juguemos con eso. Nosotros no somos Dios. Dios está en su trono viendo todas las cosas. Y nosotros estamos aquí abajo dependiendo de Él. ¿Sí? Somos dependientes del Señor. Bienaventurado, ¿verdad? Dice, de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra santidad delante de Dios. Dios nos llama a vivir con un corazón íntegro, no nos llama a aparentar santidad, sino ser santos en realidad. Y eso nos llama a eso, a luchar con el pecado, a confesar el pecado. Así que oremos y concluimos la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, reconocemos, Señor, eso, tu santidad, tu gloria, tu honra, tu omnisciencia sobre todas las cosas y sobre nuestra propia mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, cada paso que damos, cada pensamiento, palabra, planes que hacemos en nuestro corazón. Dios, ayúdanos, te necesitamos. Ahora estamos aquí, estamos estudiando el pasaje y es bien claro para todos. Sin embargo, Dios, después que salgamos de estas puertas, ayúdanos a no olvidar que usted es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas,
que mientras estoy en casa, que mientras estoy en camino al hogar desde mi trabajo, mientras estoy en el trabajo, en la facultad, en la escuela, en el lugar donde me encuentre, usted está viendo lo que hago, lo que pienso, la intención de mi corazón, lo que veo, lo que escucho, todo. Dios, ayúdanos a ser temerosos de ti, a no ser tontos en ese sentido de engañarnos a nosotros mismos pensando que te podemos engañar, Dios, o que podemos engañar a nuestros hermanos, o a nuestro cónyuge, o a las personas que tengamos a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados. Señor, a vivir para tu gloria, a amar a nuestros hermanos, a amar a la iglesia, a amar a Cristo, a sujetarnos, Señor, a los que nos lideran, al pastor, a los líderes, a los ancianos, que ellos velan, Señor, por cuidar la santidad de tu iglesia, pero también a cada uno de nosotros como creyentes, ayúdanos a velar por el cuidado de tu iglesia, por la santidad de la iglesia. Todos somos llamados a cuidar tu iglesia, así que ayúdanos, danos sabiduría, danos denuedo para hablar, Señor, tu verdad, para confrontarnos en amor, humildad, mansedumbre unos con otros, Señor, y así buscar tu gloria, que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tú seas adorado, no solo por nuestros cantos, sino también, Señor, por esta acción de vivir en santidad. Te pido también, Señor, que aquellos que aún no te conocen o que, Señor, están dudando del Evangelio, que están dudando de Cristo, Padre, que tú les puedas traer convicción en sus corazones, que ellos puedan entender y comprender, que tú les des luz, ilumina su mente, su corazón, para que se arrepientan de sus pecados, porque sus pecados los llevan a esto, como Ananías y Zafira, a la muerte, a la destrucción. Aún también a nosotros los creyentes, porque Él a quien ama corrige y lo disciplina. Él amaba a Ananías y Zafira y los disciplinó, y esto sirvió como testimonio para toda la iglesia, para que hubiera temor en la iglesia. Ayúdanos a tener temor de ti, Dios, por sobre todas las cosas, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Te damos muchísimas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.